Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con Hiromi Castro. Hiromi, gracias una vez más por haber correspondido a la invitación de tu conversatorio, porque tú has venido varias veces al programa, en fin, sobre todo cada vez que hay que hablar y edificar y empoderar a la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, en fin. Así que muchísimas gracias por haber correspondido a la invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí y conversar contigo y reflexionar acerca de estos temas tan interesantes para la sociedad dominicana y para el mundo entero en este momento. La verdad es que es complicado el lavado de activos, ¿eh? Lo es. Es complicado. Y yo quisiera que comenzáramos el programa un tanto como para edificar a los televidentes. ¿De qué es de lo que se trata? Cuando uno habla de lavado, o sea, ¿cuál es el alcance de ese concepto y sobre todo desde el punto de vista penal, como tipo penal? ¿Qué alcanza el lavado de activos? El lavado es un crimen producto de otro crimen y es una particularidad que tiene esto. Y la nueva ley incluye el financiamiento del terrorismo, que también es un crimen autónomo. Claro. Y lo vincula a ambos. Esto porque internacionalmente así se exige, es decir, los estándares internacionales así lo exigen. Pero la particularidad es esa, es un crimen producto de otro crimen. Un crimen grave, si se generan recursos, entonces esos recursos son ilícitos. Y al tú comprar un caramelo, sencillamente ya estás empezando a lavar dinero. Claro. Es decir, tanto un caramelo como un apartamento en una zona lujosa es lavado de dinero. No es fácil, por ejemplo, porque cuando uno habla uno habla de lavado, muchas veces detrás de todas esas operaciones hay estructuras que se construyen y se diseminan. Yo diría que no solamente en un determinado país, sino que trasciende internacionalmente. ¿Qué herramientas se han, por ejemplo, diseñado para poder detectar, por ejemplo, el lavado de dinero, de sumas de dinero? Muchas veces vemos que la informalidad lleva, y nosotros tenemos una alta tasa de informalidad, pero ¿qué herramientas se han podido diseñar como para poder detectar ese tipo de delito? La herramienta básica es el registro de transacciones en efectivo, porque el crimen paga en efectivo. El crimen no paga mediante medios de pagos nominales. En todas partes del mundo el crimen paga en efectivo porque no genera rastro. Y es por esto que Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, en sus 40 recomendaciones, que es el estándar internacional, insta a los países y territorios a que desincentiven el uso del efectivo, porque esto genera transparencia, no solamente para la lucha contra el lavado, sino también para aspectos fiscales. Claro. Y para efectos de control, de todo tipo de control empresarial, del Estado, de toda índole. Y es importante esa fase inicial del proceso de lavado. Imagínate, Naciones Unidas dice que el año pasado aproximadamente el crimen internacional genera 870,000 millones de dólares. ¿Pero es en serio? Sí. Imagínate esa cantidad de dinero generado por el crimen internacional, es decir, las organizaciones criminales en todo el mundo. Quizás es un poquito más, quizás es un poquito menos, porque la contabilidad de eso es difícil de llevar. Claro. Pero bueno, esa es más o menos la aproximación. Ingresar todo ese dinero en un sistema de pagos o en el sistema de pagos mundial generaría muchas dificultades. Por lo tanto, hay ingenierías financieras muy sofisticadas, diseñadas por lavadores de dinero profesionales, que no son aquellos que cometen los crímenes de sangre, los crímenes de venta de drogas, sino son los que están en oficinas bastante climatizadas, ¿verdad? Y ven las ciudades de altas torres o de cualquier sitio de lujo. Son aquellos que diseñan este tipo de estructuras para colocar ese dinero. Y es ahí donde está la fase más susceptible para la determinación del lavado, en la colocación, cuando el dinero llega al sistema de pagos. Por eso vemos que todas las leyes están enfocadas a el registro de transacciones en efectivo, es decir, cuando entra el dinero en efectivo. Nuestro país tiene la situación de que hay mucha informalidad. Es algo normal en un país
con una estructura como la nuestra, es decir, somos un país en vía de desarrollo. Gracias a Dios yo entiendo que las autoridades han hecho unos esfuerzos increíbles y muy positivos, básicamente las autoridades monetarias, al ayudar con la determinación de los agentes bancarios, las resoluciones últimas que se han emitido. Esto ha generado un mayor nivel de bancarización. La asociación bancaria dice que anda por el 54%. Yo entiendo que quizás es un poquito menos. Cuando tú hablas del 54%, ¿a qué tú te refieres? De bancarización, bancarización de operaciones. Pero yo creo que eso va más allá, del 54 ya hoy en día. Yo creo que es menos. ¿Es menos? Sí, yo creo que es menos definitivamente. Hay que ver. Cuando estuve en la superintendencia de bancos siempre teníamos internamente una serie de discusiones técnicas que qué era la bancarización. Y yo y un grupo de técnicos allá entendíamos que la bancarización es todo el dinero que pasa por el sistema financiero de alguna forma. Ya te entendí. Tú bancarizabas. Hay otros que entendían que bancarizar es financiar, es decir, el dinero que se financia, que tú vas a financiar, que vas a obtener de un crédito y que vas a generar riqueza con ese dinero, entonces ahí bajaría bastante lo que es bancarización. Por eso entiendo que ABA lo que suma, lo que calcula, es básicamente todo el dinero que pasa por la banca. Ya. Pero aún así, yo creo que nuestra economía anda mitad, anda entre el 50 y 52% nomás. Ahora, no hay duda, y tú y yo tenemos una relación con el sector financiero, esa es realidad, y sabemos que probablemente sea el sector que mejor se preparó para... es el mejor preparado, claro que sí. El que mejor se preparó para, sin ningún tipo de problema, darle respuesta a la ley que se promulgó recientemente. Ahora, yo soy anglosajón, honestamente hablando te lo digo. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con el pago de sus impuestos, ese tipo de cosas. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero esa es mi visión. Pero yo siempre he dicho que hay una institución que puede, así como la superintendencia de bancos, supervisa, regula, está pendiente de que el sector financiero cumpla con las normas prudenciales, en fin. Y la verdad es que yo no creo que pueda haber un sector financiero que esté más regulado que el de la República Dominicana. Así es. Yo creo que son muy pocos del mundo y por eso el sistema se ha fortalecido. Yo me refiero por ejemplo, impuestos internos. Y en todo lo que tiene que ver con las operaciones que se hacen. Yo todavía no entiendo cómo, por ejemplo, uno ve gente o uno ve que en nuestro país hay más ricos que empresarios, por ejemplo. Gente que nunca ha tenido una empresa, que nunca... Y eso es totalmente visible. Pero me llama la atención que, por ejemplo, una institución de esa naturaleza que vive muy pendiente a quienes tributamos, muchas veces ni siquiera se te dando cuenta que ese tipo de cosas están pasando. ¿Cómo quedaría en la legislación, por ejemplo, impuestos internos, digo, como institución que pueda eventualmente ser detectadora, como es la superintendencia, de operaciones que estén relacionadas con actividades ilícitas? ¿Tendría la impuestos internos algún tipo de mecanismo? Te pregunto. Bueno, ahora mismo, desde la ley 7202, es decir, del año 2002, se facultó a la Dirección General de Impuestos Internos para que fungiera como autoridad competente en el cumplimiento de la ley de lavado, la 7202. Nunca se generó una estructura ahí. Por eso es que ahí. Te digo. Su naturaleza es fiscalizadora, no es una naturaleza de supervisión, no tiene una naturaleza de supervisión. Ahora sí va a tener que desarrollar, de hecho ya está desarrollando un departamento para fines de verificar, recibir y darle seguimiento a lo que es el cumplimiento de esta nueva ley, la 155-17. Tendrá que derivar algunas funciones, es decir, o ampliar sus funciones, dándole un carácter de supervisión adicional. Muchos han criticado esto, pero no saben que el IRS en Estados Unidos lo hace. Lo hace y tiene facultad. Y en Europa también. Tiene facultad. El IRS tiene facultad de ir a supervisar cualquier banco que esté en Estados Unidos. Sin necesidad de notificar a las superintendencias estatales, ni sin necesidad de reportar a la SEC
a la Securities Exchange Commission o lo que sea, tienen facultades federales. Es por los niveles de hacerlo. autonomía también que tienen. Claro que sí, claro que sí. Entonces, son de esos detalles que se tienen que poco a poco también se irá, entiendo, migrando legalmente hacia esto. Y el GATCAT irá también dando forma a este tipo de situación. Esa gente que conocemos, que vemos, que no le conocemos una actividad económica o comercial específica. Pues es increíble. Increíble, ¿verdad? Y tú dices, pero bueno, ¿de dónde? ¿Cómo? Llevan ese estilo de vida. Usualmente se manejan en efectivo. Y es En ahí efectivo. donde venimos de nuevo a martillar el clavo sobre el manejo del efectivo. Pero aquí hay muchas entidades. La agricultura, por ejemplo, la ganadería, por ejemplo, se maneja en efectivo, pero es cultural. Claro. Y transan en efectivo y compran en efectivo. Y son situaciones que se dan que también se deben manejar. ¿Hasta qué monto tú puedes, por ejemplo, hacer una operación que no esté sujeta, ¿verdad?, al registro, por ejemplo, a que tú la tengas que reportar, registrar, digámoslo así? ¿Hasta qué monto, por ejemplo? La ley ahora se adaptó a las normas de Gafi, de Corporación Financiera, y de $10,000 ha aumentado el tope a $15,000. Esto para toda la economía, sí. Y Gafi lo hizo en el 2012. Creo que pronto vendrán otras modificaciones, ¿verdad? Lo tenía desde el año 95 a 10,000, y $10,000 ya no era lo mismo, la inflación, había que deflactar esto, y se llevó a 15,000 en el año 2012. Ya la ley nuestra lo ha puesto en 15,000, y para casinos, como así lo indica Gafi también, $3,000. Claro. Para casinos. Claro. Es una confusión porque también mucha gente cree que las casas de juegos es en 3,000. No, la casa de juegos también es a 15,000. Solamente casinos, y así lo especifica la ley, específicamente con casinos. Esto es un gap que existe ahí porque debió incluir también a las casas de juego por la naturaleza misma de este sector. Es decir, si los casinos estaban ahí, entonces también las casas de juego tenían que tener ese mismo nivel para fines de reporte. Pero bueno, así está especificado y tenemos que luchar con esto. Lo bueno es que la ley es bastante flexible. Esta nueva ley 155-17 es muy flexible porque le da autoridad al Comité Nacional de Contrabando de Activos de hacer inclusiones en los sujetos obligados, de modificar los topes, etcétera. Cuando, por ejemplo, se dio el caso de las bancas de apuestas, yo recuerdo, dice, bueno, sí, luego fueron incluidas, creo. Sí, fueron incluidas. Pero yo le decía, desde la fundación decíamos, obviamente siempre que quisimos que estuvieran ahí, sí, pero que tampoco habría que existir la posibilidad que, como tú muy bien dices, ese comité, ese consejo, podía perfectamente, por ejemplo, luego de una evaluación, seguir creando nuevos sujetos obligados. Claro. Ahora, cuando tú hablas de sujetos obligados, con un tanto como para que el televidente entienda, porque tú es muy técnico también. Sí, así es. Este es un tema muy técnico. Y al ser técnico genera confusión. No, y muchos abogados desconocemos, sobre todo el lenguaje. Cuando tú hablas de los sujetos obligados financieros, de los sujetos obligados que no son financieros, ¿quiénes son y quiénes no lo son? Porque veo, por ejemplo, en el caso de la cooperativa lo son, pero entonces caerían bajo la supervisión del IDECOP, sí, que es una institución muy institucionalmente débil. Bueno, pero por lo menos eso se logró. ¿Quiénes estamos obligados? Por ejemplo, los abogados, ¿estamos o no? Los notarios, ¿cómo es esto? Los notarios, básicamente. Son los notarios. Son los notarios. No especifica abogados, pero los abogados que hacen notaría, aquí que es lo usual, entonces con una serie de actividades, no todas, son 10 actividades básicamente, en las que se involucre, registrando, dando fe de que esto ocurrió así. Entonces ahí se convierten en sujetos obligados. Cuando tú hablas de actividades, por ejemplo, la compra de un inmueble, que hay un tope para pago en efectivo, que es $1,000,000. La ley especifica que a partir de $1,000,000 el medio de pago debe de ser nominal, es decir, tiene que ser a través de un cheque, una transferencia o tarjeta de crédito. Claro. Y no en efectivo. Entonces el notario tiene la obligación, y el registrador, de verificar que el pago que dice ahí en ese papel, en ese documento,
fue hecho tal cual y cumpliendo con la ley. Si no, se convierte en un sujeto que propició un proceso que violó una ley, o quizás un crimen si el dinero es ilícito. Entonces ahí viene la situación, y por eso ha creado cierta confusión. Los sujetos obligados financieros son todas las entidades, las personas jurídicas que transan dentro del sector financiero, tanto entidades de intermediación financiera, entidades de intermediación cambiaria, que son los agentes de cambio, tanto los de canje y los de remesas, los aseguradoras, reaseguradoras, puestos de bolsa, ¿qué más? Puestos de bolsa, sí, y bancas de inversión. Todo esto, todo lo que engloba lo que es el sector financiero, entran dentro de los financieros. Y los no financieros, entonces, engloban una parte menor, mucho más limitada que la que englobaba o procuraba la ley 7202. Porque la ley 7202 en su artículo 40, literal G, decía al final, después que nombraba a todos los sujetos obligados, que cualquier otra actividad que pueda ser utilizada para el lavado de dinero, y ahí entonces caía todo el mundo. Todo el mundo se convertía en sujeto obligado. Ahora se limita simplemente a empresas constructoras, inmobiliarias, joyerías, como he dicho, dealers de autos, todo que venda vehículos de automotor, si mal no recuerdo, galerías de arte. Sí, claro, ahí se lava mucho. Estas son mecanismos utilizados, muy utilizados porque lo que venden es de mucho valor. Ahora, y entonces, por eso se incluye, y Gafi lo incluye en su lista. Tú has mencionado la palabra Gafi 7 veces. Sí. Yo quisiera que tú te expliques mejor, en el sentido de que cuando tú hablas de Gafis, ¿a qué tú te refieres? Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un grupo creado a principios de los años 90. Su sede está en París. Comparte el mismo edificio con la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica, la ODCE. De aquí que todos debemos intuir que es una creación de los G10. Totalmente. Y es el órgano mundial que diseña y que hace que se cumpla los estándares internacionales para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, que se incluyó después de los acontecimientos trágicos de 2001, en septiembre de 2001, y luego entonces en 2012 se ha incluido la proliferación de armas de destrucción masiva. Ya todo está dentro de esas 40 recomendaciones. Es decir, es como Basilea para la banca, la supervisión bancaria, y AIS para seguros y OSCO para valores. Entonces, para prevención del lavado es entonces Gafi, Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Por qué la ONG quedaron fuera de los sujetos obligados? No sé. Porque eso no debió de haber pasado. No sé. Y yo soy una ONG. Sí. Correcto. Nosotros debimos de haber sido sujetos obligados. Claro que sí, las ONG, Gafi establece que deben de incluirse dentro de los sujetos obligados porque son de los mecanismos que utilizan los financiadores de terrorismo. Pero claro que sí. Para obtener dinero, y son de alto riesgo, y eso ha quedado fuera, pero el comité tiene la facultad de incluirlo. Claro, así y ojalá que lo haga. Eventualmente yo creo que será así. Déjame hacerte una pregunta. Y volvamos a todo lo que es una transacción. Y volvamos a impuestos internos. Por ejemplo, cuando uno hace una transacción que compra un inmueble, un apartamento en $300,000, muchas veces uno ve, te estoy hablando ya como abogado, que impuestos internos realmente se limita a darte la certificación del IPI. Y sobre la base del valor del contrato, si la certificación del IPI es mayor que el valor del contrato, tú pagar los impuestos. Oye, hasta ahí parecería que es donde real y efectivamente pone la mirada impuestos internos. ¿Tú no crees que sería conveniente, o la ley contribuiría, digámoslo así, a que si yo compro un apartamento en $300,000, impuestos internos, perfectamente, me dice, mira, tú me tienes que pagar de impuestos, de transferencia, tanto. Pero tú no crees que sería bueno que impuestos internos también me pregunte de dónde tú sacaste el dinero? Porque yo creo que eso es lo que debieran de preguntarle a uno.
Impuestos internos, como te he dicho ahora, también es una autoridad competente y se le han dado más facultades para supervisar todos aquellos que no están bajo supervisión de ningún órgano especializado. En este caso, IDECO para las cooperativas, Superintendencia de Banco para las entidades de intermediación financieras y cambiarias, pensiones para las pensiones, seguros, valores, Superintendencia de Valores para el ámbito de valores. Y eso son miembros del comité, ¿verdad? Del consejo. Solamente Superintendencia de Banco. Superintendencia de Banco. En lo que hemos mencionado. El Comité Nacional contra el Lavado de Activos está constituido por el ministro de Hacienda, que es quien preside. Que es lo lógico. Que es lo lógico, no como estuvo antes. Que es lo lógico. Es decir, siempre particularmente propugné porque fuera Hacienda, y gracias a Dios, bueno, ahora ha quedado incluido así. Está el Consejo Nacional de Drogas, Dirección Nacional de Control de Drogas, Superintendencia de Bancos y Procuraduría General de la República. Estos son. Yo entiendo que debió ser un poquito más amplio. Siempre entendí que aduanas y impuestos internos debían de estar. Pero el hecho de que te Hacienda... Sí, eso es lo que siempre dicen, pero es que estos órganos se manejan muy con mucha autonomía. Con mucha autonomía. Mucha autonomía. Y eso hace que... A veces tienen un comportamiento, digo, estamos hablando de la institución, sí, no de quienes la dirigen. Sí, claro. Tienen un comportamiento, dado su base legal, que va más allá desde el punto de vista de la jerarquía que el propio ministro. Sí, así pasa. Esa es la realidad. Así pasa. Pero te decía eso, yo creo que ese impuestos internos es capaz de crear el mecanismo. Tiene autoridad para hacerlo. Pero claro, o sea, yo te decía que yo tengo una visión anglosajona. Si tú me compraste un carro, ¿de dónde tú sacaste los 3 millones? Tiene autoridad para hacerlo, pero ahí se involucra también a quien ha dado fe de esa compra, que es el notario. En el acto notarial y esto, donde se da, dice, ok, él si lo firmó, debe dar fe de que esta transacción se efectuó tal cual está escrito, y que ese dinero no se pagó en efectivo si es más de 1 millón, sino que fue a través de un cheque, y él tiene que registrar eso, y es corresponsable de ese proceso también. Entonces ellos pueden verificar en primera instancia a través del mismo notario y de los actores involucrados en esa transacción. Una de las modalidades para hacer travesuras y lavar dinero y 60,000 cosas más son los denominados bancos pantallas. Sí. La ley lo toca. Sí, y es muy indicativa en un artículo, no recuerdo el número, pero ese artículo dice que no se puede hacer negocio con bancos pantallas. Prohíbe hacer negocio con bancos pantallas y prohíbe hacer negocio, como es de hecho, con todos los que estén incluidos en la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son las prohibiciones que tiene, con los topes también, esta ley. ¿Tú recuerdas alguna de esas, de la que contiene la lista de Naciones Unidas? La mayoría son personas jurídicas y físicas árabes. Creo que no hay latinoamericanos, ni hay norteamericanos. Y el caso, por ejemplo, de los testaferros, vamos por partes, porque, oye, que el ser humano se le ingenia, es una cosa impresionante. Pero mira, con los bancos pantalla es bueno decir, los bancos pantalla son entidades fantasmas que usualmente operan en paraísos fiscales. Entonces, por eso tenemos que ver... Claro, distinguir muy bien esto. Puede ser que sea un banco que opere en un paraíso fiscal y que opere correctamente, porque no es que todos los bancos que están en paraísos fiscales estén lavando dinero o estén financiando actos terroristas o lo que sea, o evadiendo impuestos. Quizás muchos se utilizan para elusión fiscal, y siempre digo que la elusión con la evasión, la línea que lo divide es muy tenue, casi invisible, y por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque se cruza fácilmente la línea. Pero bueno, quería hacer esa acotación antes de continuar con y en el caso entonces de los testaferros, que tú sabes que muchas veces esa es una modalidad, claro, digamos así, de no solamente de lavar dinero, sino también de tu poder
camuflajear, digamos así, dinero inclusive producto de actos de corrupción. Esa es la realidad. Sí, y es Y ilícito. la ley lo contempla y se refiere a eso. Lo contempla y lo tipifica como un crimen grave y tipifica también la corrupción administrativa. Alguien se filtró que no estaba estipulado entre los delitos precedentes y está estipulado. Todo delito grave, todo delito cuya pena menor sea superior a 3 años, está estipulado en los delitos precedentes. Digo, y tiene lógica, porque por ejemplo, si tú no me puedes justificar a mí una determinada cantidad de dinero y no hay forma de identificar que fue el producto de tu trabajo, oye, ahí algo está pasando. Claro, y no hay inversión de la carga de la prueba, porque muchos dicen, pero esta ley pone que uno demuestre. No, es que simplemente, si tú no has pagado los impuestos por todo lo que tú tienes, si tu nivel de vida dice una cosa, sin embargo tus impuestos dicen otra, ya tú caes en una condición en la que tienes que demostrar el porqué. Pero claro. Y entonces así el Ministerio Público puede exigirte a ti y decir, bueno, ok, no hay inversión de la carga de la prueba, es sencillamente que aquí hay una situación que no cuadra. Y por eso es que es tan importante la función de impuestos en esto, es decir, de la Dirección General de Impuestos Internos. Gafi insta a que se coloque el delito tributario como delito precedente de lavado de activos, cosa que siempre estuvo en contra, pero los acontecimientos de 2008, la crisis de 2008, hizo que los G10 manejaran eso de otra forma. Movieran esto, su visión, y hicieron que se incluyera. Déjame hacerte la pregunta, yo sé que tú me estás dando respuesta, pero déjame hacerte la pregunta utilizando otros términos. La evasión de impuestos, ¿cómo queda dentro de la ley de lavado? Queda como un delito precedente, Precedente. pero el delito tributario. Como delito tributario. Delito tributario, es decir, tiene que haber falsificación, tiene que haber un objeto deliberado, ¿verdad? Claro. Para esto. Es decir, aquel que se le olvidó pagar un impuesto porque lo desconocía, es de un salario y es un profesional liberal. Y eso pasa, déjame decirte. Claro, pasa acá. Hay cosas que... Ahí eso no aplica. Okay. Aplica cuando tú sí generas, y tú, como muchos casos en los cuales todavía soy testigo, ayudando como perito a la Dirección General de Impuestos Internos, se compran recibos, se compran RNC, se compran una serie de cosas y tú lo vinculas a tu empresa haciendo eso mentira. Entonces sí, pero ya sí es verdad que eso es falsificación. Claro, por Dios, como pasa? hay más de una persona involucrada en eso, entonces también existe asociación de malhechores y son delitos precedentes de lavado de activos. Eso probablemente ya es poco. Si se hace, hay que ser loco hoy en día, si se hace. Pero hubo una época en donde eso se hacía mucho. Sí, sin embargo, era una práctica que sin había embargo, con con eso. todo lo que hemos avanzado con relación a esto, con las Hay facturas fiscales y eso, se sigue haciendo. Y no solamente esto, sino que la evasión del ITEVIS está rondando el 40%, es decir, que es altísimo. Wow. Y impuestos sobre la renta anda sobre el 20 y tanto %. Wow. Es alto, muy alto todavía. Bueno, pero quiera Dios que esta herramienta la gente le coja, tú entiendes, un poco de temor para que no se metan en un problema. Ahora, de todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato venimos con nuestro excelentísimo invitado. Hiromi, hay una preocupación. Digo, toda ley nueva, esta no es nueva, esta es una ley que se modificó, pero tiene muchas cosas novedosas, esa es la realidad. Generan preocupación. Diferentes sectores ligados a los negocios, eso es normal, y que están dentro de lo que es la formalidad. Quizá por malas interpretaciones que se han hecho, yo he llegado a esa conclusión. Creen como que esto va a afectar la forma de hacer negocio y se van a presentar inconvenientes. Tú has venido trabajando con esos sectores.
concientizándolo, explicándole el alcance de la legislación. La pregunta es, ¿realmente hay razones para que uno, llevando su cosa de manera correcta, pueda tener inconvenientes con la implementación de una legislación de este tipo? Si se lleva de manera correcta, no, absolutamente. Muchos empresarios se nos han acercado y nos han manifestado que el gran temor es la poca institucionalidad de muchos los niveles de discrecionalidad del Ministerio Público, vamos a hablar claro. Bueno, porque a mí eso me da miedo. Este es uno de los temores. Claro. Este es uno de los temores de estas personas que temen a una cacería de brujas en un momento determinado. Pero en un país como el de nosotros, a veces esas cosas son válidas. Sí, y por eso, porque se ha visto, quizás ellos lo han sufrido, quizás, entonces sienten ese temor. Pero realmente, haciendo las cosas bien, no hay ningún tipo de problemas. Creo que lo que se debe es, a los sujetos obligados, lo que deben hacer es lo que decía nuestro querido y bien recordado padre Esquivel. No, claro. Que hay que ocuparse para no preocuparse. Lo recuerdo perfectamente desde los años 90, que siempre me decía, quien se preocupa no se ocupa. Eso sí es verdad. Y entonces simplemente debemos de ocuparnos. Hay definitivamente un nuevo orden de negocios. La ley va a fijar un nuevo orden en hacer negocios. Y poco a poco, y ahí es que está el detalle, que debe de ser poco a poco, debe de ser evolutivo el proceso, no de un cambio radical, porque 500 años no se van a cambiar. Claro. ¿Por qué la ley no estableció un vacatio leyes, por ejemplo? Porque básicamente, y en serio, es por la evaluación país. Es por eso, ¿verdad? La evaluación país, que será en septiembre, ya de hecho se inició extra situ, ahora va a ser in situ en septiembre. Vendrán los evaluadores son latinos, son latinoamericanos, vienen de Gafilat, porque nosotros pertenecemos a Gafilat, Gafi Latinoamérica, como bloque regional. Antes pertenecíamos a GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe, y propugnamos desde siempre, desde que éramos los representantes de la República Dominicana, de que migráramos a GAFI Sud, como se llamaba anteriormente, ahora se llama GAFI Latinoamérica, GAFI Sud por GAFI Sudamérica, ahora es GAFI Latinoamérica, para darle cabida a los países de Centroamérica y caribeños como nosotros. Y gracias a Dios ya migramos, hace 2 años, 1 año y medio, dejamos GAFIC y fuimos a Gafilat. ¿Por qué? Porque las estructuras legales de los países de Sudamérica se parecen más a las nuestras. Claro. En GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe, la mayoría son paraísos fiscales. Claro. Y muchas veces en las discusiones que teníamos, en las plenarias, nosotros, República Dominicana y los países de Centroamérica, nos quedamos sin decir nada. Claro. Porque lo que ellos estaban discutiendo era ley en nuestro país y teníamos que emitir un documento en el cual nosotros no estábamos totalmente de acuerdo. Claro. Entonces ahora ya es diferente. Además de que hablan nuestro idioma, y aunque esto no debe ser una barrera, nunca deja de serlo. Entonces vendrán los evaluadores de estos varios países de Sudamérica a hacer la evaluación en septiembre, visitarán varios sujetos obligados, visitarán a todas las autoridades competentes y harán la evaluación país. El país debe de evitar caer en una de las listas del GAFI. Caer en una lista del GAFI es tétrico. Claro. Le hace daño a todos los elementos económicos de un país y debemos de evitar caer en la primera fase de esto. Claro. Ahora, yo quiero volver al Ministerio Público, porque con relación ya a la evasión fiscal, por lo menos yo recuerdo que cuando estuvimos discutiendo todo esto en el Congreso, era muy clara la posición, por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos, que fue la que se acogió inclusive. Sí. La posición de ellos, y era la razonable, y fue la que tú explicaste aquí. Pero yo quiero volver al Ministerio Público de nuevo. Porque el tema está en que las actuaciones del Ministerio Público deben de estar avaladas por la autorización de un juez, en principio. Claro. Y hasta ahí no hay problema, porque es la autorización del tercero imparcial. ¿En qué casos el Ministerio Público puede actuar sin esa autorización? Existe un aspecto cautelar
en el crimen del lavado, que es básico para cualquier caso. Y Gafi insta a que esto se empodere, ¿verdad?, a los ministerios públicos y a las mismas unidades de análisis financiero, a que puedan recabar información de forma directa en todos los estamentos, en todas las estructuras de un país. Yo soy de opinión de que debe existir un empoderamiento para medidas cautelares por lo menos de 48 horas para que se puedan congelar fondos sin necesidad de que un juez emita un auto. Porque cuando se aprende a un narcotraficante en un fin de semana, yo siempre en la escuela del Ministerio Público les decía a los muchachos, lo primero que ustedes tienen que hacer desde que lo aprenden es tratar de mandar una solicitud de congelamiento de fondos a la superintendencia para que se congelen los fondos inmediatamente por 48 horas y luego entonces vas y buscas el auto del juez. Es decir, muchas veces esto decían, no, eso es ilegal porque no se puede, pero si tú aprendes a una persona y tienes 48 horas y le coactas su libertad, que es lo más sagrado que tiene un ser humano, su libertad, por 48 horas, entonces simplemente congelar los fondos no viene al caso. Claro. Eso está facultado de hecho y por lógica. Además, y yo creo que a fin de cuentas eso protege al sector. Lo protege, claro que sí. De eventuales demandas, porque eso es lo que la ley establece. Definitivamente. Eso está claro. Ahora, hay un tema que es controversial. Yo creo que hasta para ti mismo es controversial. Para mí lo es. Y es el que tiene que ver con el secreto bancario. Cuando uno lee la norma, lo primero es que no está tan claro el asunto. Y lo segundo es que esa norma, porque no lo podía hacer, tampoco deroga disposiciones, por ejemplo, de la ley monetaria y financiera, por darte un ejemplo. El famoso artículo 56. Esa es la realidad. O sea, la ley monetaria y financiera yo creo que está por encima casi hasta de la Constitución. Es una cosa impresionante. Sí. No, y sobre todo... Todavía le dicen código a algunos. Sí, esa es la realidad. Pero también por lo que se requiere, por la mayoría que se requiere para modificarlo o aprobar una ley de ese tipo. ¿Cómo queda el asunto? ¿Cuál es tu visión con relación a ese punto? Esta, la 155-17, también es una ley especial. No especifica que deroga ese artículo, pero sí es dice, una ley especial. Pero sí dice en uno de sus artículos que no hay amparo del secreto bancario. Y el 56 lo que dice es que no hay amparo del secreto bancario siempre y cuando se haga por las vías. Sí, por eso te digo. Entonces las vías es que un juez tiene que autorizar para que se levante el secreto bancario. Yo entiendo que esto es saludable, porque... Pero de hecho en la práctica hoy en día, si un juez en un caso específico autoriza a que se levante ese secreto, ¿y qué puede hacer uno? Levantarlo. Pero lo que pasa con esto es que se extendía en una interpretación de algunos a los reportes de operaciones sospechosas y reportes de transacciones en efectivo, que ahí no aplica, porque esto es especial, esto es una situación que se da y que la ley obliga a que sea reportado directamente a la unidad de análisis financiero. Estamos claros, hombre. Es decir, no tiene que pasar por la superintendencia de bancos para poder recibir la autorización o agotar los canales. Esto es especial. Con eso ya la ley es muy específica y eso hay que remitirlo a la unidad de análisis financiero, que es la única facultada para hacer análisis de estos documentos, de estos reportes. Es la única. No sé, otra autoridad tiene facultad para hacer análisis de los mismos. Sí puede recibir las estadísticas de los mismos para hacer evaluación de riesgo, que la misma ley lo prevé, que es que se debe hacer una supervisión basada en riesgo y una administración basada en riesgo. Esto para mejorar la calidad de la aplicación. Cuando tú hablas de la administración basada en riesgo, ¿a qué tú te refieres? En este caso se refiere, y la ley es muy específica, aunque no lo cita textualmente, a el sistema de administración
de prevención de lavado, de riesgo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, creado en Colombia hace aproximadamente 12, 13, quizás 15 años. Pero es y uno que ha vivido en esto de hace mucho tiempo se da cuenta de que es este sistema creado en Colombia, que para nosotros es el mejor, debido a nuestra realidad como país, como economía. Se da cuenta por los factores de riesgo, es decir, porque la ley dice que se debe aplicar la administración basada en riesgo en función de los factores de riesgo, que es la base, son los pilares fundamentales del SARLAF, de lo que te acabo de decir, Sistema de Administración de Riesgo de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Entonces, el factor de riesgo cliente, factor de riesgo productos y servicios, factor de riesgo geográfico y factor de riesgo de distribución geográfica, sí. Estos son los factores de riesgo. Y se toman estos factores de riesgo, se buscan cuáles son los segmentos de riesgo y los elementos que lo deben componer en función de la naturaleza de tu negocio o de lo que tú desarrollas en la economía. Y ahí entonces tú determinas cuáles son tus niveles de riesgo en función de esto. Por ejemplo, las personas expuestas políticamente son de alto riesgo. Que te lo iba a preguntar eso. Exacto, son de alto riesgo. Cuando y si tú tienes clientes... persona políticamente expuesta, ¿a quién tú te refieres? La ley es muy específica diciendo que son todos aquellos que están obligados a hacer declaración jurada. Wow. Todos. Pero también crea una vinculación por consanguinidad y afinidad en segundo rango. Ya. También los que son altos ejecutivos de organismos internacionales. Y en el caso de la República Dominicana, los PEP son tanto locales como extranjeros. Por ejemplo, en Estados Unidos todavía la ley especifica que los PEP son extranjeros. Ellos no asumen a las personas expuestas políticamente norteamericanas. Y eso le salió como una indicación negativa en su evaluación país. Claro. Tanto eso como el conocimiento del beneficiario final fueron de los puntos negativos que tuvo la evaluación de los Estados Unidos. Tú sabes que una reforma, y tú y yo hemos trabajado en 2 o 3 por ahí, no se limitan a la aprobación de la norma. Eso es una dimensión, un componente. Hay que crear las condiciones para que a fin de cuentas la implementación de la ley sea exitosa. Tú vienes trabajando con el sector desde hace décadas. Tú me vas a decir, mira, ya la superintendencia cuenta con los elementos, la misma banca se vino preparando, pero real y efectivamente, como confluyen tantas instituciones en todo esto, y son tantas las cosas que hay que supervisar, ¿tú crees que real y efectivamente podamos decir que estamos preparados para nosotros hacer de esa ley una implementación efectiva, digámoslo así? En este momento no, pero porque por ejemplo las bancas de apuestas se está atendiendo a eso y el gobierno está invirtiendo recursos por primera vez, de verdad, por primera vez. Le está dando importancia a la unidad de análisis financiero. Yo dirigí la unidad de análisis financiero por casi 2 años. Sí, claro. Y luché muchísimo porque se modificara la ley desde el año 2009. Fíjate que antes de las modificaciones del 2012 de Gafi, entendía que la ley había que modificarla porque Gafi había hecho una modificación en el año 2005 y teníamos que adaptarla a esa del 2005. Y luego de 2012 también, entonces era más perentorio. Viene entonces el momento de la evaluación, entonces se apura con aprobar la ley, se apura con asignar recursos, porque tenemos la evaluación en la puerta, en la esquina o antes de la esquina, ya la tenemos ahí en la puerta. Eso es decir, obligados por una situación internacional, entonces hemos actuado, pero ya desde hace mucho se venía martillando que esto era necesario. Quizás hubiéramos estado mejor preparados. Técnicamente, como se le llama en la evaluación país, se basa en 2 pilares. La evaluación técnica, que lo que hace es que verifica que las normas legales cumplan con las 40 recomendaciones, los estándares internacionales, y ahí no vamos a tener mucho problema, salvo los gaps negativos estos de que no están las ONG, las organizaciones sin fines de lucro, básicamente, no están algunas entidades o comercios que operan básicamente con efectivo, y esto va a llamar la atención a los... Yo sí quisiera que la ONG la metieran en eso.
es de rigor. No, no, de rigor. eso, Tarde o temprano, a nosotros hay que meternos tarde en o eso. temprano eso va a pasar. Y eso es importante con el financiamiento del terrorismo porque aunque nosotros no tenemos esos problemas dentro, pueden ser utilizadas para hacer financiamiento fuera de aquí. Claro. Y hay algo que llama mucho la atención y siempre lo digo, y perdona que me derive un poco hacia horizontalmente, ¿verdad? En esto, pero es importante. Yo soy cristiano, católico, pero creo, por lo que he conocido del Islam, que no es una religión de odio, es una religión de amor, monoteísta. Claro. Y el Islam es la religión de mayor crecimiento en Haití, en este momento. Y no sabemos si ese crecimiento está auspiciado por ISIS o está auspiciado por otro organismo, por Hamas, por ejemplo. Si esto es así, entonces hay mucho peligro, porque lo tenemos ahí al lado. No hay una estructura bancaria en Haití que permita grandes movimientos, fáciles movimientos, sí lo hay aquí. Y pueden utilizar, entonces, no solamente la banca, sino también a cualquier estamento local para entonces mover fondos y financiar células terroristas para hacer sus tétricas actividades. Entonces, por ahí debemos de cuidarnos. Y esto no está, es decir, el Gafi no está ajeno a eso. Claro, claro. Porque la ODCE está ahí, y está OEA, y está la misma OEA. Y todos estos organismos lo saben y lo van manejando. Las autoridades están conscientes de esto, las autoridades de seguridad también están trabajando, pero al no estar en la ley, entonces eso genera puede generar cierto escozor en los evaluadores. No, y es válido lo que tú estás planteando. El programa se está terminando, pero las leyes cuando no tienen dientes, digámoslo así, no sirven para nada. Aún falta el reglamento, no se ha emitido. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, del régimen penal, las sanciones penales, ¿cuáles son? Que tú recuerdes. Bueno, hay penas máximas, hay de 30 a 40 años. 40 años en terrorismo, en financiamiento del terrorismo, y en lavado pueden ir desde 5 hasta 30 años. O sea que es una cosa seria de lo que muy serio. Es un crimen grave. Y debo decir que han incluido otros crímenes que no estaban establecidos anteriormente. Entre ellos, uno de los crímenes que más dinero produce en el mundo. Y es una cosa que siempre me hace que uno se engranoje, quizás, ¿verdad? Que es la falsificación de medicamentos. Sí, que aquí... Es el cuarto crimen que más dinero produce en el mundo. Bueno, yo he sostenido la tesis aquí que un falsificador de medicamentos es más peligroso que 1000 sicarios juntos. Es un asesino. Por lo menos. El tiempo se agotó, es increíble. Qué poco. Sí, muy poco. Sobre todo tú que sabes conversar. Gracias. Pero eso nos obliga a tener que hacer otro programa, Ojalá. sobre todo cuando aprueben los reglamentos. Sí. Porque a fin de cuentas hay una serie de cosas ahí que hay que operativizar, que es para lo que servirán los reglamentos y a los cuales todos estamos atentos a ver realmente si van a contribuir a fortalecer aún más la ley y no a muchas veces crearle lagunas a la implementación de la legislación. De todos modos, Iromi, gracias, muchísimas gracias, sobre todo por el aporte que tú has hecho en el día de hoy y que no me cabe la menor duda de que quien esté viendo el programa se va a tranquilizar. Claro que sí. Y va a ver que el que anda por el buen camino no tiene absolutamente, como dice la palabra, nada que temer. Amén. Nada que temer. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y estamos a tu orden siempre. Yo lo sé. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.